Bueno, ahora vamos a hablar de Sueño de una noche de verano, que es una obra muy reproducida. Les voy a adjuntar aquí abajo una puesta en escena que se puede ver en YouTube. Y es una obra que ha sido muchas veces representada, es una obra que es de uno de los grandes cánones de la literatura del mundo, que es William Shakespeare, también llamado el eje de la literatura universal o el canon occidental, como lo pone Harold Bloom en el libro que nosotros leímos. William Shakespeare, que vive a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, es decir, entre 1564 y 1616, es una figura que es literato, pero también es empresario. Está metido en el mundo del teatro, un mundo que surge y se estabiliza y se institucionaliza en una época para Inglaterra que se va a llamar la época isabelina, y por eso se llama el teatro isabelino, pero es en realidad la época en la que surge como institución el teatro y se institucionaliza, se crean espacios especiales para la reproducción de obras, y se profesionaliza la actuación, que era una cosa más de el vecino y el otro vecino se encontraban, entonces decían, listo, hagamos una obra, y entonces la ponían en los lugares muchas veces que no eran teatros, sino pues la calle o los bares, ¿no? En las zonas un poco marginales de la ciudad de Londres, y ahí reproducían sus obras, ¿no? El carpintero, un poco como lo parodia la misma obra Sueño de una noche de verano, que ustedes deben leer, que lo hace muy divertido. Bueno, como viene toda esta expansión de dominio económico inglés del gran imperio que va a ser la Gran Bretaña, comienza con esta época isabelina, y sus poderes, por ejemplo, sobre América, ¿no? Son legitimados, legalizados, y la gran red por la que va a salir mucho del tesoro, de los tesoros y de las cosas que están sacando de América, se implementa en estos años, entre finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, y después bueno, ya van a tener territorios en América, ¿no? Posteriormente. Pero primero se implementa toda esta red de piratas, que comienza a resquebrajar parte de los tesoros que está sacando el Imperio Español desde América y a llevárselos a Inglaterra. Entonces esto hace que crezca económicamente Inglaterra, y tenga mucho más poderío, pero además que tenga clases de gente que va a ver teatro, ¿no? De burgueses y de gente que tiene mayor poder económico, que consume literatura, es decir, que consume teatro, que va a las obras, y entonces puede alimentar un mercado en el que ya se comienzan a montar teatros propiamente dichos, y comienzan a tener mucha importancia dentro de la vida pública la gente que hace teatro, justamente, no solo escritores, sino empresarios y actores. Shakespeare fue escritor, empresario y actor, todas las anteriores. De hecho, mucha gente o algunos de los teóricos, les voy a poner un video también en el que habla un poco de la vida de él y que nos habla mucho de sus plagios y las polémicas sobre si realmente escribió sus obras o no. Dicen, uno de los que están en contra de creer que él realmente haya escrito esas obras, dicen, bueno, pero ¿a qué horas iba a escribir todas esas obras si él en realidad se la pasaba, era trabajando como empresario? O sea, ¿a qué horas iba a sentar a escribir semejantes obras? Otros dicen que, bueno, que se plagiaba obras de otros, y eso hay frases en el documental que van a ver, que dicen que él decía como, bueno, pero ¿de qué se quejan si yo en realidad hago las obras mejores? Bueno, de pronto que las plagiaba un poco obras de otros para ponerlas en escena a nombre suyo. De X o Y, a cualquiera de los casos, igual la figura sigue siendo la figura, ¿no? El autor canonizado, y esas obras figuran bajo su nombre y circulan bajo su nombre, tienen una gran difusión bajo su nombre, así que bueno. Sueño de una noche de verano es una obra que es de la segunda etapa creativa de Borges, de Shakespeare,
y es una obra en la que se parodian muchos de los parámetros clásicos que existían para el teatro de la época. Como ustedes pudieron leer, es una obra que que se desarrolla en distintas tramas, no tiene una sola trama, aunque hay una trama que cruza toda la obra, hay varios espacios que van abriendo distintas historias, ¿no? Y espacios dramáticos que no solamente uno, como lo dice la teoría aristotélica sobre el teatro, sino que son dos. Y además hay una trama que es la de los enamorados, hay una trama que es la disputa entre Oberón y Titania, y hay otra trama que es la de la obra dentro de la obra, que es la de los artesanos que representan esa obra, que es muy divertida. Entonces, ¿qué tenemos? En Sueño de Noche de Verano tenemos dos espacios dramáticos que son el bosque y la ciudad. En el bosque están las hadas, los duendes y todo este mundo mágico en el que se van a encontrar personajes de la tradición grecorromana, Oberón, Titania, y donde van a haber referentes todo el tiempo mágicos y metamorfosis. Vuelve a aparecer aquí Ovidio, que dicen que es uno de los autores, era uno de los autores favoritos de Shakespeare, y referencias a los mitos de las mismas metamorfosis. Y tenemos la ciudad, que viene a ser el espacio de la civilización, ¿no? En donde está el castillo, donde está el rey, en el que está la referencia a la Atenas, ¿sí? A Atenas. Bien, en la trama de los enamorados, que es el eje central, el eje que cruza toda la obra. Es muy interesante porque lo que hay es un cruce de amores, ¿no? De amores no correspondidos y correspondidos, en el que hay un desequilibrio. Y el tránsito que hay en el tránsito de la obra, lo que sucede es que del desequilibrio se pasa a un equilibrio que termina en el que son correspondidos esos amores. Y esos cuatro enamorados pues sufren transformaciones a lo largo de la obra en sus sentimientos y en sus maneras de relacionarse. Nosotros no nos podemos tomar en serio en realidad esos sentimientos y ese drama de ese desamor entre estos, Hermia, Lisandro, Demetrio y Helena, porque es muy caricaturesco, ¿verdad? Es un poco exagerado cuando nos lo cuentan y está burlándose de ellos. Además, en medio de este enamoramiento actúa la magia, ¿verdad? Está por ahí Cupido y lo que roba a Oberón de restos de una flor donde estuvo una flecha de Cupido interviene en ese amor y desamor de estos cuatro personajes. Otra cosa interesante de la obra es cómo dentro de ella hay otra obra que nos remite a las metamorfosis de Ovidio. Como yo les había dicho en el video de las metamorfosis, una de esas metamorfosis que incluí en la selección que ustedes tienen es la de Píramo y Tisbe. Justamente es la metamorfosis, la metamorfosis sí, a la que aluden la obra que quieren hacer los artesanos. Bueno, además esto es una sociedad totalmente estratificada, ¿no? Están los nobles, están los chicos, ¿sí? Y los artesanos, que son como la clase baja, y entre los artesanos está la burla, ¿no? Al mundo del teatro del mundo del teatro en el que se movía Shakespeare, a la actuación y a la artificialidad de lo que significaba hacer teatro en su época. Cuando la gente participaba de la obra, ¿no? Mandaban tomates, gritaban, decían, pero no hagas eso, le decían a un personaje, y además donde había muy poca profesionalización de los autores, de los actores, y ustedes pueden verlo aquí, ¿no? Que en realidad los actores son el artesano, el herrero, ¿no? El costurero, y del pueblo, no son gente que se dedica a actuar, ¿no? Y entonces es una parodia al mismo tiempo a su momento, a la moda como se hacía teatro, pero también es una teoría sobre el teatro y la artificialidad de la misma literatura, ¿no? Que es una obra artificial y todo el tiempo en esa reproducción de ese mito o esa adaptación bastante extraña que hacen estos de la metamorfosis de Ovidio. Se muestra es una artificialidad en las representaciones.
La estructura de la trama, entonces, sobre la estructura de la trama podemos decir que no hay una unidad de tiempo y espacio, como lo decía Aristóteles, y hay un motivo central, como en el Dante, que es la transformación, lo que nos remite a la obra que nosotros ya hemos leído y que es la Metamorfosis, y lo que nos permite ver claramente cómo los cánones se reproducen en el mundo literario, en las mismas obras. ¿Sí? Unas se van transformando y va siendo materia de otras obras. Son referentes, como les decía, de escritura y de lectura, de imitación, porque nos remite a las metamorfosis de Ovidio y a su tema de las transformaciones que está a lo largo de toda esta obra. Bien, entonces nosotros en la obra tenemos los personajes, ¿sí? Que son muy divertidos todos, porque es una comedia, por supuesto. Tenemos una trama que comienza con cuando los personajes jóvenes que tienen estos desencuentros amorosos huyen hacia el bosque, que es el espacio de la magia, ¿no? Es el espacio donde surgen las transformaciones, donde está Oberón y Titania, donde es el espacio de lo mágico, ¿no? La ciudad es como el espacio intelectual de la razón, el bosque es lo mágico y ahí suceden las cosas mágicas. Allí mismo es donde ensayan esa escena, las escenas, o bueno, la obra, y montan su versión de Píramo y Tisbe, en donde les decía yo, parodian las imperfecciones del teatro de la época, donde hay dudoso talento de los actores, donde hay un uso abusivo de la retórica, pomposa, exagerada, que nos parece a nosotros muy chistosa, ¿verdad? Porque está haciendo una burla. Ese plan, esa obra se presenta en diferentes momentos corta la acción de los enamorados y se presenta en diferentes momentos de la obra. Uno está en el plan, en el acto primero, en la escena 2, que es esta que estamos viendo. El otro es el ensayo y el otro es la obra misma que se da al final del libro, que es una única escena y que se representa en la que están como espectadores los otros personajes que han en la trama que se ha desarrollado a lo largo de la obra hasta ahí. Eh, en esta obra es bien interesante pues la parodia que hacen de las metamorfosis de Ovidio, le quitan todo el dramatismo que está, ¿verdad? Y se vuelve artificial, ¿no? Se muestra la artificialidad misma. En las metamorfosis de Ovidio, ¿no? Tiene un tono muy diferente, ¿no? Y recrea el motivo de el amor prohibido, del amor de dos jóvenes enamorados que se prohíben por enemistad de sus familias, que de pronto a ustedes también les recuerda otro motivo también trabajado en otra obra por Shakespeare, que es Romeo y Julieta, y por mucha de la filmografía que ha llevado esta obra al cine y al teatro también. Y es a partir de esta historia de Píramo y Tisbe. Y cuando nosotros lo leemos, por ejemplo, en la muerte de Píramo y Tisbe, ya pues el dramatismo de la escena es terrible, ¿no? Y como lo hace muy bien Ovidio, él casi que recrea las escenas de un modo muy gráfico, en el que uno puede ver el dolor del personaje, del que está viviendo, ¿no? Aquí les vamos a leer un pedacito. Desgarrad mi cuerpo y consumid mis criminales entrañas, con fiero mordisco leones. Aquí es cuando ya Píramo piensa que una leona se ha comido a Tisbe, cuando ellos han quedado a encontrarse de huir y encontrarse en la noche, y él ve una leona. Tisbe la había visto y se esconde, y Píramo cree que la leona se ha comido a Tisbe, porque encuentra su pañuelo ensangrentado con los dientes del león. Pero es propio de un cobarde desear la muerte. Coge el velo de Tisbe y lo lleva consigo a la sombra del árbol convenido, ¿sí? Porque se han quedado a encontrar un árbol. Y después de que derramó lágrimas y dio besos a la conocida vestimenta, dijo: recibe ahora también el sorbo de mi sangre. Y hundió en sus ijares el hierro del que estaba teñido, y sin tardanza lo sacó moribundo de la herida que bullía, y quedó echado en tierra boca arriba. La sangre salta hacia lo alto,
no de otro modo que cuando a causa del plomo deteriorado se rompe una cañería y por el pequeño agujero que rechina expulsa gran cantidad de agua y quiebra el aire con su golpeteo, ¿no? Y esta es la manera como Ovidio construye este tipo de imágenes. Los frutos del árbol con el rociado de la herida adoptan un áspero negro y la raíz, humedecida por la sangre, tiñe de color púrpura las moras que cuelgan. Y entonces así las moras que eran blancas se convierten en moradas. Bueno, este dramatismo que está y este poeta, esto es poesía, ¿no? Que nos pinta esta escena tan gráfica, este suicidio de Píramo, pues se vuelve una caricatura cuando vamos a la representación que están ensayando estos artesanos. Em, por ejemplo, en el ensayo de la obra, ¿sí? Donde están diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay cosas en esta comedia de Píramo y Tisbe que nunca van a gustar. En primer lugar, Píramo debe sacar la espada para matarse, cosa que las damas no pueden resistir. ¿Qué contestas a eso? Entonces dice Bottom, ¿no? Un personaje chistoso, el que lo convierten al mismo en un burro, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Que este Puck, que es chistoso, ¿no? Y se quiere hacer gracioso, pues le pone una cabeza de burro y termina eh, Titania enamorada de Bottom. ¡Qué barbaridad! Un miedo espantoso. Creo que pensando bien las cosas debemos dejar fuera la matanza, ¿no? Entonces, no, entonces no podemos mostrar la matanza, como vamos a mostrar eso a las señoras, no les va a gustar, las espectadores, y además nos pueden ahorcar, nada de eso, dice Bottom. Yo tengo una treta para que todo salga bien, escríbanle un prólogo, que ese prólogo dé a entender que vamos a hacer, que no vamos a hacer ningún daño con nuestras espadas y que Píramo no se muere de verdad, y para mayor seguridad, díganles que yo Píramo, no soy Píramo, sino Bottom, el tejedor. Esto les quitará el miedo. Claro, y con esta idea de los prólogos, ¿no? Que le están explicando al lector, no se crea que yo soy realmente Píramo, véame, yo soy Bottom. No crea que lo que les estoy mostrando es cierto, ¿no? Es la artificialidad del teatro, por eso es que es una parodia del mismo teatro, ¿no? Bueno, hasta acá vamos a ver esto. Ahora quiero que pues, desarrollen algunas actividades a propósito del libro que les permita explorarlo un poco.